Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes las maravillosas, fascinantes profecías del grandioso profeta Benjamín Solari Parravicini. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes la profecía denominada El Hombre Gris. Para ello vamos a realizar un abordaje astrológico con el cual tomaremos en consideración y relevancia la carta natal de Benjamín Parravicini, su historia de vida a través de las cartas del tarot, por supuesto la carta natal de la bendecida en los cielos y bendecida en la tierra argentina, y cómo coincide perfectamente la historia que nos narra el tarot hoy, vinculada con Argentina, y lo que es parte de la vida de Benjamín Solari Parravicini y la profecía del hombre gris. Tenemos que comenzar hablando que en la carta natal de Parravicini, este grandioso profeta, según su discípulo, un gran discípulo de Parravicini, nos revela que no tenemos que estar pendientes de Nostradamus. No tenemos que estar prácticamente, pudiéramos inferir, buscando en Europa grandes profetas. No, aquí en el continente suramericano tenemos nada más y nada menos que a Parravicini. Aquí está. Tenía en su nacimiento Parravicini Júpiter en Libra. El sol brillará en su corazón. Aquí tenemos a Júpiter. Por aquí anda. Aquí está. Júpiter en Libra, definitivamente un pintor para la humanidad, pero no cualquier pintor, amigas, amigos. Fue un pintor que logró realmente conjugar la ciencia de la evidencia con la pintura y de paso la escritura. Porque déjenme decirle, amigas, amigos, que cada cuadro que realizaba Parravicini, cada gráfico que realizaba Parravicini, estaba realmente marcado por una escritura sabia, por una escritura que se observaba claramente, que se observaba evidentemente, que procedía de las alturas más elevadas, de las alturas más celestiales. Un familiar de él dice que normalmente le decían a Parravicini, también era conocido a nivel familiar como el Pelón. Tenemos a Saturno en Sagitario. Hay que decirlo. Aquí está Saturno en Sagitario. Profeta para la humanidad. Y vaya que sí lo fue. Entre otras cosas, los que son estudiosos de las profecías de Parravicini tienen claro, hablando de Saturno en Sagitario, de los que no deberían avanzar, pero avanzan, porque hay un baile en el cósmico, entre el bien y el mal, un baile de perfeccionamiento, se podría decir. Hay que decirlo, Parravicini vaticinó la llegada al poder de Hitler y de Mussolini. Hitler con su movimiento nazi y Mussolini con su movimiento fascista.
Al hablar de Parravicini, tenemos que hablar de Saturno en casa 7. Aquí está, véanlo en pantalla. Capacidad para seleccionar lo mejor de la vida. Sí, señor. En este punto, quiero recordar que Parravicini tuvo un discípulo al cual se le han realizado muchas entrevistas. Un discípulo que fue comandante de la aviación, de la Fuerza Aérea. Un discípulo que cuando lo hemos visto expresarse en las entrevistas a través de las televisoras, cuando lo hemos visto expresarse en las entrevistas a través de la internet, deja verdaderamente en evidencia que es una persona con conocimiento de causa, que sabe expresarse de manera contundente. Es una persona que, entre otras cosas, dice y ha revelado que Parravicini lo escogió a él y le enviaba cartas directas a él. Cartas en las cuales él muestra, pues las tiene. Inclusive este discípulo de Parravicini ya ha escrito varios libros y ha mostrado inclusive las estampillas postales, las fechas y las direcciones desde las cuales se enviaban las correspondencias postales. Al día de hoy, cuando observamos a su grandioso discípulo transmitir sus enseñanzas, vemos que, entre otras cosas, habla de los 144,000 escogidos en la Biblia. Algunos, en algunas iglesias, hablan del rapto de Dios. En cualquiera de los casos, vemos la capacidad, la grandiosa capacidad de síntesis que tiene este gran discípulo de Parravicini a la hora de conjugar lo que es la visión establecida en la Biblia de salvación para la humanidad, y cómo él, entendiendo un poco la conexión espiritual de los seres humanos, cómo él, entendiendo lo que sería las energías, la conexión con el prana, pero sobre todas las cosas, la conexión con los chakras, y esta conexión a su vez vinculada con los centros energéticos, con el ADN, con la genética del ser humano, y como él, este discípulo de Parravicini, nos da una muestra evidente, una muestra contundente de que ser bueno no es cuestión de gafo. Hay quienes dicen por ahí, róbate esto, róbate aquello, porque si no eres un gafo. No, este discípulo de Parravicini realmente representa el legado de Parravicini en su forma contundente de expresarse, en su agilidad mental. Hay entrevistas de él donde ya 70 años y algo, pero también a los 82 años de edad concedía diversas entrevistas a las televisoras del mundo entero para dar a conocer la obra de luz, la obra de visión profética de Parravicini. Ahora bien, este discípulo de Parravicini, hablando de Saturno en casa 7,
sin duda alguna, nos da la esperanza de que ser bueno es algo que trae fortuna a nuestras vidas. En cierta forma, habla del rapto celestial, que es algo que ha venido acompañando a la humanidad durante tiempos inmemoriales. Recordemos a los Anunnakis, hace ya más de 16.000 años atrás, cuando estuvieron, según lo reseña la Biblia, de los Anunnakis, desde sus naves espaciales, con sus laboratorios espaciales, diseñando lo que era el hombre perfecto, desde las características de la inteligencia y sobre todo de la adaptabilidad al planeta Tierra. No tengo duda que el profeta, el discípulo del profeta Parravicini, según lo observado en sus diversas entrevistas, estaba esperando la llegada de esos seres más evolucionados, de esos seres galácticos que llegarían para traer a la humanidad salvación, especialmente aquellos que realmente, desde el punto de vista de su aura, hayan demostrado la verdadera riqueza personal, que es la riqueza del espíritu y del alma. Algo que coincide perfectamente para el año 2019 con la visión profética de Chico Xavier, el cual nos hacía referencia a la llegada inminente de la conciencia psíquica en un primer momento de esa liga intergaláctica interespacial. Tenemos que hablar ya hemos hablado un poco del legado de Parravicini a través de su discípulo en la Tierra. Pero también tenemos que hablar hoy de Luna en Casa 12 al hablar de Parravicini. Tenemos que mencionar grandes sueños de bienestar y progreso para la humanidad. Aquí está la Luna en Casa 12. Y esto nos trae a colación estos grandes sueños expresados por Parravicini. Tienen que estar concatenados con la visión profética del hombre gris, que es el tema que a todas y todos, hermanos, hermanas, el día de hoy nos reúne. Más allá del materialismo y el individualismo, al hablar de Luna en Casa 12 y expresar la profecía del hombre gris, hoy es menester para nuestras vidas entender que según la profecía, el hombre gris vendría del norte con el plan divino para la Argentina. Y ese es el tema principal que hoy nos reúne a todas y todos en este estudio astrológico profundo. Llegaría a la Argentina con el plan divino. Se podría decir que sería un representante de Dios en la tierra para las naciones del mundo, especialmente para la Argentina. Bendita sea Argentina en los cielos, bendita sea Argentina en la tierra. Es por ello que hoy, al hablar de la vida y obra de Parravicini,
Tenemos que mencionar la profecía del hombre gris. También lo llamaba el hombre redimido, el hombre en repulsas, quizás haciendo referencia a Parravicini, evidentemente. Aquel hombre gris, en un primer momento, en su etapa de juventud, estuvo conectado un poco con la vida mundana, pero decidió apartarse de la vida mundana para en el retiro ser redimido por Dios. Es lo que se podría conocer en la religión tradicional como el verdadero perdón de los pecados, que es aquel que realmente se obtiene, que es aquel que verdaderamente se logra cuando nos conectamos con la divinidad, con la grandeza de Dios que habita en nuestros corazones. Hay una profecía en la cual muestra al hombre gris que prácticamente se le ha salido casi que de la oreja a la serpiente. Según esta psicografía, deja entrever realmente que el hombre gris logró sacar de su ser, que el hombre gris logró expulsar de su interior todo tipo de mal para obrar con bien en la tierra. Ahora bien, cuando buscamos profundizar en este estudio acerca de Parravicini, la profecía del hombre gris, hemos abordado la vida y obra de Parravicini a través de las cartas. En un primer momento, estas dos cartas hacen referencia a ese esfuerzo personal en la vida. Recordemos que Parravicini fue un gran pintor, pero cuando se muestran estas dos cartas, están anunciando el legado de bienestar, el ejemplo de obra de luz para la tierra que iba a traer para la humanidad el grandioso profeta Parravicini, para que así pudiera haber discernimiento claro entre lo que es el bien y el mal. Yo considero, y debo decirlo, que ese es otro de los legados fundamentales de la vida y obra de Parravicini. Cuando hablamos del hombre gris, y lo podemos concatenar con esta carta que le aparece hoy a la vida y obra de Parravicini, cuando hablamos del hombre gris, es menester, es justo y necesario señalar que según la profecía de Parravicini, es aquel que viene del norte, es el redimido, es el hombre en repulsa, es decir, está hablando evidentemente de una persona que tiene experiencia, que tiene sabiduría, porque ha logrado sacarse el mal de sí mismo. Y esta profecía nos revela, y lo decimos en tono alto, en tono fuerte, así como también el gran profeta Juan el Bautista
aquel profeta que decía su verdad mientras daba bautismo. Nosotros hoy tenemos que dar la verdad de este gran profeta Parravicini. Sería un hombre que vendría del norte. Hay una profecía en la cual él se muestra con una máscara gigante, verdaderamente gigante. En la parte inferior de la psicografía aparece una mujer y al lado de la mujer se encuentra una serpiente. Puede estar expresando que el hombre gris realmente la grandeza de la obra que según esta profecía puede perdurar muchísimos años para la Argentina. Y hablando de Argentina, tenemos que hablar de su carta, porque el hombre gris, según la profecía, traería el plan divino de Dios a la Argentina para generar bienestar y progreso para la Argentina. Y al hablar de Argentina, aquí tenemos su carta, tenemos que hablar de Luna en Casa 9. Sueños de héroes que marcarán el sendero a seguir. Quiero decirles en este punto, al hablar de la Luna en Casa 9, aquí está. Es justo y necesario señalar que en Argentina ya muchos tienen el concepto del hombre gris como aquel líder que llega a la Argentina para traer bienestar en medio del caos, para traer progreso en medio de la confusión generalizada. Y entonces en este punto podemos concatenar fehaciente y contundentemente a Luna en Casa 9 con la visión profética de Parravicini, hoy asociada al hombre gris. Tenemos, al hablar de Argentina y la profecía del hombre gris, tenemos a Júpiter en Casa 7. Aquí está. Todo lo obtenido debe ser cuidadosamente seleccionado. Y al hablar de una visión profética, tenemos que hablar, al hablar de una visión divina, y señalar a Júpiter en Casa 7 hoy, en medio de esta visión profética. Tenemos que hablar del más grandioso y bendecido profeta para la humanidad, como lo fue el Maestro Jesús. 7 son los chakras, así lo decía el discípulo de Parravicini. 7 fueron los días en que Dios hizo su obra. Así que hablando de Dios, tenemos que hablar hoy del Maestro Jesús. El Maestro Jesús, como líder espiritual en su tiempo, en su época, seleccionó muy bien a 12 discípulos: Pedro, Juan, María, Judas, el de la traición, porque era el legado de las enseñanzas del Maestro Jesús también enseñar el lado negativo de la vida y cómo el materialismo a veces hace que por 30 monedas de oro se sacrifique a lo más sagrado, se entregue al Altísimo por 30 monedas de oro, amados hermanos, hermanas. Al hablar de Argentina tenemos que hablar, y la profecía de Parravicini, el hombre gris,
tenemos que hablar de Saturno en casa 11. Deberá surgir el líder que le permita resguardar a la tierra bendecida de los indecentes. Y esto nos trae a colación al hombre gris, que sin duda alguna es mi visión particular de la profecía. El hombre gris tiene que tener la capacidad de liderazgo suficiente y necesario, así como se muestra esa psicografía en la cual él se eleva por encima del mar, mientras la tierra, mientras las personas, mientras una mujer sencillamente, comparado con el tamaño de él, parece que le llegara algo a las rodillas, lo cual no tiene necesariamente que ver con el tamaño físico, sino que hoy, al profundizar en esta psicografía, tenemos que hacer referencia a la capacidad intelectual grandiosa, la capacidad intelectual que Dios manifestaría en el hombre gris para traer todas sus enseñanzas a la Argentina, y que la Argentina pudiera ser grande gracias a la visión y el entusiasmo que Dios, a través de este hombre gris, traería a la tierra argentina. Estoy seguro que el hombre gris tiene que ser aquel que ayude a las personas en Argentina a empoderarse, a creer en su propio valor, pero más allá de las teorías divisionistas que le han servido a los políticos históricamente para gobernar, dividir y vencer, este que estamos hablando hoy, al ser un hombre de Dios, tiene que traer a Argentina no solamente la paz a los corazones, sino también el valor y la voluntad para que todas las personas se integren, la fuerza y el entusiasmo para que todos en ese crisol de razas, en ese crisol de culturas, en esa bendición de personas que tenemos habitando en Argentina, puedan integrarse, cohesionarse para cumplir con el plan de Dios para la bendecida Argentina. Al hablar de Argentina, aquí tenemos y la profecía del hombre gris. Hoy tenemos aquí el mapa de Argentina. Tenemos un sol en descenso. Nos dice que Dios debe unirse con el poder para que todos reinen en luz. Esto significa, este mensaje significa que todos aquellos que reinen en Argentina, este mensaje implica que aquellos que estén dirigiendo los destinos del bendecido pueblo Argentina, del bendecido pueblo de Argentina, tienen realmente que tener su mirada hacia Dios. Tienen realmente que tener sus objetivos puestos en las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, si se presenta este plan divino para la Argentina, hay que decirlo. Es necesario decirlo. Pueblo, gobierno y plan divino de Dios deberán entonces unirse en uno solo, para que la mano bendecida de Dios llegue para elevar al pueblo argentino, y que el pueblo de Argentina pueda sentir realmente, y que el pueblo de Argentina pueda sentir verdaderamente que sus ojos se iluminan como estrellas
mientras ascienden, es decir, mientras se da el progreso y el bienestar material. Sin duda alguna, la producción de nuevos vehículos, alianzas con empresas internacionales, pero sobre todo la integración del pueblo con los órganos estadales, los órganos de gobierno, esa interrelación pueblo-gobierno en donde los dirigentes escuchen al pueblo, así tiene que ser. Sobre todo, escuchen los planteamientos organizativos, las comunidades virtuales, la disposición de corazón de los argentinos para ayudarse mutuamente. Por allí al respecto, hoy estaba viendo un video de un muchacho. Él es como asesor, es muy bueno, tiene mucha bondad. Monta videos para YouTube, es un youtuber. Y estaba viendo que él decía que lo que estaba haciendo lo realizaba para ayudar al pueblo de Argentina. Eso me parece verdaderamente mágico. Es la disposición personal con voluntad positiva para ayudar a las otras personas, para ayudar a aquellos que están necesitados realmente. Al hablar de Argentina, hoy hemos consultado y la visión profética de Parravicini. Hoy hemos consultado también las cartas. Estas dos cartas, sin duda alguna, nos están hablando, nos están haciendo referencia a la grandeza de la tierra argentina, pero también al dolor o necesidad que algunas personas puedan atravesar, producto a veces de la falta de organización necesaria, que hoy la hemos decidido vincular a este plan divino que debe traer el hombre gris a la Argentina. Bienestar y progreso material. Sin duda alguna, para que se cumpla en Argentina el plan del hombre gris, hoy tenemos que hacer referencia a que realmente deben de quedar atrás aquellos paradigmas muy marcados por teorías en un contexto individualista. Deben de quedar atrás. Y en el pueblo, que es un pueblo que tiene bondad en su corazón, así lo revelan estas cartas hoy. En el pueblo tiene que emerger, dejar que fluya, así como lo hace este joven youtuber que les contaba. Tienen que dejar que fluya la unión de las manos para que todos puedan sentir que apoyados los unos a los otros pueden realmente ser cada vez mejores personas y construir el país que todos anhelamos, es decir, la bendecida tierra argentina. Y con el sol reinando por todo lo alto. Quiero concluir porque sin duda alguna, este sol que vemos en pantalla hoy llega para conectarnos con la visión profética de Parravicini.
el plan divino del hombre gris, que debe de traer bienestar material y progreso, para que así reine el amor por todo lo alto. Reine también entonces la bendición del amor por todo lo alto en la bendecida tierra argentina. Amén, que así sea. Bien, amados hermanos, hermanas, el día de hoy hemos transmitido con la ayuda de Dios y la bendición, la bendecida presencia de todas y todos ustedes, hemos transmitido las enseñanzas, las profecías de Parravicini, el hombre gris, para Argentina. Recuerden que estoy para apoyarlo desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas